El trabajo. Esa condición básica y fundamental de toda vida humana, según Engels. Y que nosotros conmemoramos contentos cada 1 de mayo, no yendo a trabajar. Aprovechando que no hemos subido nada en las últimas semanas, porque pues sí hemos andado con mucho trabajo, pero igual esperamos ya traer la segunda temporada, pues no dejar pasar esta fecha importante por muchas razones. Así que si ahorita pues estás tirando barra porque no fuiste a trabajar, viendo ahí tu teléfono, o si te tocó ir a trabajar y estás encabronado y te vas a hacer güey, pues échale un ojito a esta onda. Bueno, como ustedes recordarán, cada 1 de mayo, o mejor dicho, en las asambleas, cuando pasaban los morrillos con las efemérides, los veías leer. 1 de mayo, Día del Trabajo. Fin. Y se iba. En el mejor de los casos, le agregaban un renglón más. 1 de mayo, Día del Trabajo. Recordamos a los mártires de Chicago. Y ya. ¿Tú no sabías qué onda? Solo sabías que no iba a haber clase. Y ya. Eras feliz. ¿Esa era una respuesta satisfactoria para nosotros? Puede ser. Como morro te vale madres. Como adulto, sabes que si vas a trabajar ese día, te deben de pagar el doble según la ley en México. Pero bueno, ¿por qué es importante entonces, primero que nada, el trabajo? En 1876, el filósofo, economista, sociólogo, historiador y mecenas Friedrich Engels escribió su ensayo El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y en este escrito plantea una idea muy interesante. Él dice que el trabajo como tal cumplió un rol el cual facilitó que nosotros nos desarrolláramos por encima de otras especies, ya que para nosotros desarrollar trabajos necesitábamos utilizar nuestro ingenio para crear herramientas. Y él nos va comparando con los monos. Dice, no, los monos todavía ahí están casi como nosotros, pero no han creado herramientas como las nuestras. Y también decía que para podernos coordinar en estos grupos que cada vez eran más numerosos, pues desarrollamos un lenguaje. Y en el punto así que él dice es la diferencia principal, es el dominio que nosotros ejercemos sobre la naturaleza para servirnos de ella, ¿no? O en palabras de Harvey Berman, La experiencia. Eso es lo único que nos separa de los animales. Eso y el capitalismo. En la historia de la humanidad podemos identificar eras, distintas eras en donde los modos de producción nos han permitido entender la dinámica de las distintas civilizaciones. Hacia bote pronto rescatamos 5, ¿no? El comunismo primitivo, el esclavismo, el capitalismo, el socialismo y el feudalismo. No los dije en orden cronológico, pero pues son esos 5, ¿no? Ya si nos ponemos así muy meticulosos, orden cronológico, y le podemos agregar ahí algunas divisiones. Pero para los fines de este video nos quedamos nada más en el capitalismo y punto. El capitalismo descansa en los siguientes pilares. La propiedad privada, que es cuando la gente posee los bienes. Interés propio, o sea, cada quien persigue su propio bien. La competencia, que supuestamente gracias a la libertad de las empresas para entrar y salir de los mercados, maximiza el bienestar social. Un mecanismo de mercado que determina los precios de forma descentralizada, pues mediante las interacciones que se dan entre compradores y vendedores, o sea, hace lo que hacemos casi siempre en Marketplace. Y pues tenemos también la libertad de elección con respecto al consumo, a la producción y a la inversión. Los clientes insatisfechos pueden comprar productos diferentes a menos de que vayas de vacaciones a Acapulco o Cancún y quieras usar un Uber. La intervención limitada del Estado para proteger los derechos de los ciudadanos privados y mantener un entorno ordenado que facilite el correcto funcionamiento de los mercados. Bien. Y aquí pues vemos a nuestro protagonista, ¿no? La clase social necesaria para que el burgués se siga llenando las bolsas y vaya a conocer el mundo, pues mientras nosotros estamos acá. Hablamos del proletariado o el obrero. ¡Esta es la que mueve a México!
Que nada más posee su fuerza de trabajo para ganarse la vida. Y que lo vemos ahí desde el inicio de la revolución industrial, pues metido en un taller y después en una fábrica por un salario mínimo y en condiciones complicadas. Revisando por ahí unos librillos de Hobsbawm, estaba viendo que decían que en Inglaterra, por ejemplo, las personas que vivían en las zonas rurales y que dependían del autoconsumo, pues cada vez más se le fueron complicando los requisitos para permanecer en esa tierra, ¿no? Por decretos reales, se complicaba su vida en el campo para que tuviera que emigrar forzosamente a la ciudad y sumarse como fuerza de trabajo, pues de estas nuevas fábricas. La promesa del trabajo, ahí estaba. El salario y la vivienda eran otra cosa. Porque los salarios, pues ustedes saben que los patrones siempre buscaron pagar lo menos que se pudiera para tener mayores ganancias o que sus ganancias fueran mayores. Y también las personas que con este salario tan pequeño debían buscar vivienda siempre pues en las zonas más retiradas o las más complicadas, en la periferia. También ahí Hobsbawm rescata que muchos de los constructores, arquitectos, ingenieros que eran responsables de estas viviendas populares, pues apenas si tenían la preparación para desarrollar ese trabajo. Y aparte el diseño pues de estas casas siempre era como que eran espacios muy reducidos. A lo mucho llegaban a 2 cuartos, pero también sabemos que en esos 2 cuartos teníamos más de una familia, ya que el hacinamiento o el andar todos amontonados en una vivienda pues es una característica principal de los barrios obreros en muchas ciudades, por ejemplo de Inglaterra, ¿no? Que nos vamos rápidamente hacia el caso de Inglaterra en estos años porque es donde inicia con mayor agresividad pues todo este proceso de industrialización y de urbanización. Entonces no hay estándares de seguridad para estas viviendas porque pues a quién le interesa al trabajador, a quién le interesa al pobre, ¿no? En este caso pues estamos viendo y velando por los intereses del que tiene el dinero. Fue entonces que hasta el siglo XIX empezamos a registrar algunos de los movimientos obreros que estaban luchando para mejorar esta situación. Podemos mencionar algunos como el del Netlud o el ludismo, que fue un movimiento que se pronuncia a favor de la destrucción de las máquinas porque y pues no tuvieron el impacto deseado, ¿sí? No tuvieron los resultados esperados. Hubo represión por parte de la autoridad. En el caso de Netlud, pues estuvo preso, que se oponía a la industrialización. Después tuvimos otros movimientos ahí mismo en Inglaterra, como lo fue el cartismo, donde pues ya se estaba contemplando pues que el trabajador, el obrero, tuviera una representación política, que hubiera requisitos para que pudiera acceder a los puestos del parlamento pues de manera más fácil, ya que antes tenías que tener cierto número de ingresos, tenías que tener propiedades, y pues entonces esta parte se les complicaba y pues no era correcto que siendo una gran parte de la población pues nadie los tomara en cuenta, ¿no? Otra de las cosas que encontramos aquí del por qué estos movimientos no trascienden tanto o no empezamos a ver los resultados así tan pronto como uno pensaría o esperaría es que había muchas diferencias o divisiones dentro de la misma clase trabajadora, ya que pues los que se dedicaban a la producción del acero no se sentían cercanos o que nada compartían con las costureras o con los que se enfocaban en la producción del calzado, etcétera, ¿no? Quiere decir que hasta dentro de los mismos trabajadores, dentro de los mismos obreros, pues trataban de hacerse menos, ¿no? De quién estaba pues menos jodido que el otro, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues como dice aquella canción, entonces esto nos lleva a mayo de 1886. En el lugar, la plaza de Haymarket en Chicago, ¿no? Esto que nos decía la efeméride del principio. ¿Qué pasó acá? Pues muy fácil. La policía mató 4 personas en una protesta pacífica, después de que supuestamente alguien les aventara una bomba, ¿no? Una bomba casera. También, cuando revisamos las fuentes, vemos que pues hay versiones que dicen que este atentado o este acto de agresión pues estuvo montado porque lo que se buscaba era pues reprimir a los manifestantes, ¿no? ¿Dónde lo hemos visto antes? Bueno, el punto es que lo que ellos buscaban era una jornada de 8 horas, porque recordemos que antes las jornadas de trabajo iban desde los 16 a las 18 horas. 18 horas de 24, que te quedan 6 horas, pues para que comas y medio duermas, porque pues tienes que estar metido ahí, ¿no? Y aparte, pues el salario pues, es un insulto.
Ellos decían 8 horas para el trabajo porque de esa manera les quedarían otras 8 horas para el descanso y otras 8 horas para la recreación, según el socialismo utópico, ¿no? Que era la corriente que se seguía en aquellos años. También se estaba buscando que se le reconociera tener organizaciones sindicales y pues la prohibición del trabajo infantil, ya que como vemos en las fotografías, se documentaba que pues se contrataba a los niños para desatorar algunas máquinas y pues obviamente les pagaban mucho menos, ¿no? Tanto el trabajo de la mujer también era muy mal pagado. El hombre ganaba poco y la mujer, por ser mujer, ganaba menos. Entonces, pues estas cuestiones sí necesitaban una solución y pronto. Entonces, estas eran las demandas, estos son los eventos, estos son los mártires que decíamos al principio, hacen que los recordemos cada día primero. Esta fecha quedó establecida así, como un acuerdo en este Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional de París en 1889. Cada país ha desarrollado su lucha por los derechos laborales. Sabemos que los que iniciaron con esto pues se encontraban en Europa, que es donde este proceso industrial inició. Ya en el siglo XX vamos a ver que en el caso de los Estados Unidos comienzan a tener ahí sus movilizaciones exitosas. Por ahí tenemos la Revolución Rusa con estos tintes, también a principios del siglo XX, y lo mismo en el caso de México con la Revolución, también por ahí que inició en 1910, que si volteamos a ver el caso mexicano, nuestro México chulo, ¿no? Vamos a enfocarnos en el porfiriato, que es cuando se da la industrialización en México. Cuando hablamos del porfiriato decimos, no, sí, Porfirio modernizó el país, lo industrializó, trajo la inversión extranjera y sabemos que las ganancias se quedaron en esa élite. El trabajador no tenía ningún tipo de respaldo, no tenía ningún tipo de protección, se le pagaba lo que quería y pues en caso de algún tipo de lesión seria donde pues quedara inhabilitado para trabajar, se les daba las gracias, una patada y adiós, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar algunos autores, vamos a encontrar algunos intelectuales por ahí que estuvieron pugnando a favor de integrar para el trabajador mexicano lo mismo que mencionamos anteriormente. Ahí encontramos a los Flores Magón, que son como que nuestro referente así inmediato. Y fue durante esta lucha de la Revolución Mexicana donde pues la aportación que hacen los obreros con estos batallones rojos, la Casa del Obrero Mundial, pues consiguen que esto llegue a la Constitución nueva que hacen en 1917 y que hasta la fecha la tenemos vigente. Y pues esto lo vemos reflejado en el artículo 123 y lo digo tal cual, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. También tenemos la Ley Federal de Trabajo, que pues ahí complementa, ¿no? O va marcando qué es lo que se puede o no se puede hacer. Recordemos, en el artículo 123, pues está estipulado, ¿no? 8 horas la jornada laboral, se prohíbe el trabajo infantil, menores de 18 años deben de tener una jornada más corta, que no trabajen de noche, entre otros puntos, ¿no? El derecho a la huelga, el derecho a las asociaciones sindicales, por mencionar algunos. Ahora, si nosotros nos lo preguntamos y lo volteamos a ver y lo pensamos, ¿no? ¿De verdad el trabajador mexicano goza de todo esto? Y de lo que las luchas estuvieron buscando una tras otra. Y si queremos encontrar una respuesta rápida, pues nada más vámonos a Facebook, vámonos a lo que es el baño público del mundo Twitter. Y vamos a ver estos comentarios de hoy el patrón llegó y nos dijo que saldremos tarde, pero que habría pizza. O me van a despedir, pero me están obligando a que firme mi renuncia. O que no me van a dar mi finiquito hasta que no firme mi renuncia. O también este otro de fui a una entrevista de trabajo, me contrataron, pero me piden que firme mi renuncia desde el inicio, ¿no? O sea, esta madre es ilegal. Está por donde le queramos buscar, pero pasa, ¿no? Y la gente, por necesidad, lo tiene que aceptar. Esas otras cosas de que en mi hora de comida no puedo salir de mi centro de trabajo y debo consumir los alimentos que provea el trabajo. Cosas de este tipo que lo único que hacen es decirnos esto sigue igual. ¿Qué sucede en el caso de la frontera? Nosotros que tenemos aquí esta industria maquiladora, ¿cuántas veces no agarramos el periódico y no vemos que un trabajador sufrió un accidente? Pues
tuvo que perder, o bueno, no tuvo, ¿no? Perdió una de sus extremidades y la empresa no se hizo cargo. Le valió madres porque, pues, es una empresa extranjera, porque el gobierno no quiere pedos, porque no quiere espantar la inversión y nos hacemos güeyes, ¿no? Cuando la ley estipula claramente qué es lo que debe suceder, porque es el resultado de estas luchas, ¿no? ¿Qué sucede cuando nosotros vemos las ofertas laborales que son un chiste? Que te dicen que vas a trabajar como maestro en X o Y colegio y te dicen tu paga va a ser de 50 a 70 pesos la hora. Y aparte de que das tu clase, tienes que planear tu clase, tienes que revisar trabajos, tienes que revisar exámenes, tienes que hacer guardias en los recesos, tienes que sacrificar tu hora de comida porque te piden que vayas a ayudar con X o Y presentación, que vayas en días no laborables como el sábado a montar, no sé, ¿no? La estructura para una obra que va a ser la escuela, sin un pago adicional. Y si no vas, entonces, o si no haces tus guardias, entonces te descuentan, ¿no? En un mundo donde Houssín Palafox es la máxima autoridad, pues la gente tendría que aguantarse eso. Porque, pues si quieren trabajar y si quieren tragar, pues hay que hacerle caso al patrón, porque el patrón tiene la razón siempre, ¿no? Que es lo que él decía. Entonces, bueno, ¿a dónde quiero llegar con todos estos datos y con esas ideas que tengo por ahí dándome vueltas? Que para qué queremos hacer a la mamada de que, uy, sí, el día del trabajo y que nuestros derechos y la chingada, si en la práctica nos pasan por encima y no hacemos nada. O que todo, pues es como, tenemos una jornada de 8 horas, pero terminamos trabajando más y haciendo horas extras porque la neta no alcanza. Cuando vemos ahí los pagos, sabemos que hay que trabajar horas extra. Y yo, por ejemplo, lo veo con mis estudiantes, ¿no? Papá, mamá, tienen que trabajar todo el pinche día porque apenas así pueden salir, ¿no? Y que a veces no todas sus prestaciones las tienen como tal. También nos damos cuenta que a la primera de cambios que tantito nos quieren intimidar, la gente dobla las manitas porque, ay, no me vayan a poner falta, no me vayan a descontar, no me vayan a despedir. O sea, estamos en el derecho de irnos a huelga, de organizarnos en un sindicato, de pedir que se cumpla ese pedo, pero pues la gente prefiere aguantar, ¿no? Aguantar porque tiene que trabajar, porque tiene que comer. Entonces, fechas como estas existen para no olvidar que las luchas están inconclusas. Ya hubo una generación que empezó y llegó hasta donde pudo, ¿no? Hasta donde los pacificaron o hasta donde se dieron ciertas cosas. Pero ahora tenemos nuevas necesidades y esta parte sí nos toca a nosotros. Este 1 de mayo, pues hay que aprovecharlo. Súmese a alguna marcha, porque pues aquí en el norte parece que no existen. O póngase a leer sus pinches derechos para que los pueda exigir, para que vean que no lo van a hacer pendejo el día que le digan firma esta madre por anticipado, o que te quieran intimidar con tonterías, ¿no? O póngase a denunciar en redes si algo que está presenciando pues no debe ser, o asesórese con alguien, no sé, carajo, ustedes viven de ese pedo y mantenerlos en esa pinche línea aguantando pendejadas, como que no. Queremos, como dicen por ahí, queremos patearle el bote para arriba, ¿no? Y echarle esa responsabilidad a nuestra clase política y que sean ellos los que lo resuelvan y que sean ellos los que los legislen. Pero cuando les damos esa oportunidad a que ellos hagan esa parte, pasan estas cosas. Y entonces, ¿para dónde? Mucha transformación y todo, ¿no? Que dicen que el gobierno de izquierda y la madre, y que van a hacer las cosas mejor y que todo va a cambiar. Pero el cambio, las oportunidades y la vida mejor, pues solo le llegó al ejército.